Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Agenda Región, hoy conversando sobre la ley de extranjería con la académica Fabiola Vergara. El año pasado, profesora, nos dimos cuenta de la llegada de cerca de 4.000 inmigrantes haitianos al año, algo que alertó a las autoridades respecto a un posible caso de trata de personas. La actual ley quizás no contempla esa situación o a su juicio favorece este tipo de delitos. Bueno, dentro de las cuestiones que hay que mejorar en la ley de extranjería es precisamente que ella se haga cargo de figuras como tráfico ilícito, trata de personas. La ley 20.500 que modificó el Código Penal a mediados de la década del 2000, incluyó y tipificó como delito la figura de la trata de personas. Entonces, en estos momentos, si queremos analizar ese fenómeno, por una parte tenemos el decreto ley 1094, ley de extranjería, que algo se refiere a la trata de personas, fundamentalmente a propósito de que si una persona es víctima de este delito, puede solicitar un permiso especial durante 6 meses, mientras se dilucida su situación, su calidad de víctima, y decide ella también si participa o no en el procedimiento que pueda seguirse contra los traficantes o tratantes en realidad. Y por otro lado está la tipificación en el 411 del Código Penal, que se refiere a la trata de personas. Ahora, ahí hay un problema de técnica legislativa, porque en el Código Penal se establece una protección para la víctima antes y durante el procedimiento, ¿ya? En caso de denuncia del delito de trata. Pero una vez que termina el procedimiento, la víctima o el tratado no queda desamparado, no se le otorga, no se le otorga ninguna protección adicional, no hay un seguimiento. Y entre las cuestiones que se establecen también en el Código Penal al respecto es que esta víctima no puede ser objeto de sanciones tales como la expulsión. Sin embargo, en el decreto ley 1094, como no está tratado integralmente este delito, después se señala en las disposiciones finales a propósito de las sanciones que el que haya entrado irregularmente, es decir, no por paso fronterizo, sin documento, es decir, una víctima de trata, debe ser expulsado y además que puede ser también sujeto de multa. Pasemos Entonces, un problema. Un poco incoherente en sí la ley. Pasemos al artículo 15, donde señala que, claro, no pueden entrar extranjeros con antecedentes penales, que hayan sido condenados. Sin embargo, existe la sensación de que los extranjeros, debo decir ahora, causamos aumentar los índices de delincuencia. Entonces, si digamos la ley ya dice eso, ¿será una sensación simplemente o es que no se está aplicando la ley en ese sentido? No. A ver, primero yo diferenciaría. Primero, el artículo 15 es una manifestación de la lógica de seguridad nacional que inspiró al decreto ley 1094. El número 1, cuando dice que no podrán entrar personas que atenten contra el orden público, la seguridad nacional, leemos y contextualizándolo históricamente, sabemos muy bien quiénes son esas personas, ¿ya? Y después habla también de las personas que hayan sido condenadas por delito y todo lo demás. Pero el artículo primero es muy evidenciador de esta lógica. Incluso habla de activistas o agitadores de doctrinas que fomenten la violencia. Exactamente, y de hecho hace poco salió en algún periódico una estadística del año pasado. Por este artículo se expulsaron algo así como 22 personas. Y cuyo pecado era por redes sociales haber difundido ciertas ideas que no gustaron, y estamos en un gobierno democrático. Entonces se acusaba desde las distintas esferas políticas, por las distintas bancadas, que la discrecionalidad que se le otorga a la autoridad para hacer uso de esta herramienta y expulsar extranjeros es demasiado peligrosa.
Claro. Eso es por una parte. Respecto de los índices de delincuencia, yo creo que hay... No me responda, profesora. Antes okay. de ir con esa respuesta específica, yo le invito a conocer nuestro punto de vista, porque precisamente Perfecto. Conversamos con el jefe de extranjería de la PDI okay. para que nos explicara qué pasa cuando un extranjero que es procesado por un delito, qué pasos se sigue. ¿Cómo opera la ley ahí? Vamos a escuchar nuestro punto de vista y regresamos con la respuesta de la académica invitada. Una vez esta persona es detenida, conducida a los tribunales y lleva el proceso netamente judicial, y si es condenado, esta persona pues se le puede declarar una orden judicial, una orden de expulsión judicial, que tiene que ser materializada por personal de la Policía de Investigaciones de Chile y ser trasladado hasta la ciudad, o mejor dicho, hasta el país de origen de este ciudadano. Era nuestro punto de vista con el director de la Unidad de Extranjería de la PDI. Entonces el extranjero es expulsado, ¿verdad? Ahora vamos con lo que nos quedó pendiente. ¿Realmente sí los extranjeros aumentan los índices de delincuencia? Yo creo que no. Pienso que hay una sensación de alguna forma manejada por intereses. Lamentablemente, inmigración, extranjería es un tema que da tribuna en periodos electorales. Creo que también está, y perdón, estoy con una periodista, pero de pronto siento que hay un manejo mediático al respecto. ¿Y por qué además pienso esto? Porque cuando se analiza la participación de extranjeros en delitos, por lo menos las estadísticas que llevan tribunales, es ínfima. 1.1% de los extranjeros que están en el país han sido procesados por delitos. Exactamente. Entonces, no son un porcentaje significativo que nos permita sostener con seriedad, con fundamento, los extranjeros llegan a Chile a delinquir. Entonces, creo que hay un mal uso de la cifra, de la información, que genera incertidumbre en las personas y que viene a confirmar este sentir popular de que el extranjero es una amenaza, es un peligro, que nos quita el trabajo, que aumenta los índices de delincuencia, o por ejemplo lo que pasó tristemente en Antofagasta en el 2015, más o menos, sí. Que las mujeres alegaban que sus otras mujeres claro. de una nacionalidad específica de Latinoamérica les quitaban los hombres. Exactamente. O sea, bueno, ese digamos es tema de otra conversación, porque claro, también hay estigma respecto a las mujeres extranjeras que residen en el país. Pero en definitiva, profesora, ya hay un flujo que aumenta cada vez más en Chile, ¿cierto? Hay cerca de 500.000 extranjeros viviendo en el país. Quizás sí. No es una cifra como la que maneja Canadá, por ejemplo. Exacto. Pero en definitiva, a su juicio, ¿Chile estará preparado para ese flujo de extranjeros? Yo creo que culturalmente no estamos preparados. Creo que falta educación. O sea, ya dejamos de lado la ley, vamos a la parte cultural. Sí, es que yo en ese aspecto trato de no ser tan legalista y pensar que el derecho, que es ley y otras cosas, puede solucionarlo todo. El derecho es una de las herramientas, es por cierto una herramienta importante de transformación social, pero no es la única. Y en esta materia tiene un papel limitado. El derecho regula, el derecho orienta, el derecho da directrices. En ese sentido,
reitero y vuelvo a la primera pregunta, es necesario modificar la legislación, actualizarla, incluir derechos respecto de los extranjeros, más allá de los que otorgue la Constitución Política de la República en calidad de fundamentales. ¿Y qué es lo que culturalmente no hace que Chile esté preparado? Quizás por su ubicación geográfica, estuvimos siempre bastante aislados. Entonces, estamos acostumbrados como chilenos, y me incluyo, a relacionarnos con personas que son muy parecidas a nosotros, que más allá de las diferencias políticas o religiosas, comparten una cultura. Lo raro es que muchos chilenos vivieron en el exilio, fueron también migrantes, y uno pensaría que quizás en cierta medida estarían acostumbrados o estarían abiertos a recepcionar extranjeros. Es que no sé cuántas de esas personas que estuvieron fuera y volvieron, cuántas de esas personas que estuvieron fuera volvieron. Y si durante el periodo en que estuvieron fuera pudieron compartir e integrarse a la sociedad del país que los acogió. Entonces, y ahí viene un tema de cuáles son las fórmulas para integrar los flujos migratorios o manejar los flujos migratorios. Podemos recibir extranjeros, nosotros como país, Chile, eventualmente otros países hacen lo mismo, reciben a los extranjeros y les dicen a los extranjeros, o ustedes se asimilan y por tanto hacen abandono de su cultura, sus tradiciones, sus creencias y empiezan a pensar, a vivir, a sentir como nosotros. Claro. Y van a ser bienvenidos. O se van. O se van. Otra posibilidad, ustedes lleguen, pero ese va a ser el sector de chilenos. Claro. Y por tanto, esos chilenos que se fueron al extranjero se relacionaron solo con chilenos. Falta educación, claramente. Exacto. Nosotros, por supuesto, nos gustaría seguir analizando esta temática que sin duda da para muchísimo más. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero le agradecemos su presencia hoy en Agenda Región. Muchas gracias por haberme invitado y por analizar un tema que yo creo es muy contingente y no termina aquí. Por supuesto, los invitamos a informarse al respecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que puede revisar nuestros capítulos en nuestro canal de YouTube y también escucharnos en radioemisoras de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias y hasta la próxima.